Tema número 5, los límites del conocimiento. Hablaremos un poquito de la objetividad como postulado, del problema de la verdad, la noción y clases de verdad, y el criterio de verdad y de certeza. Hemos dicho que el conocimiento es un poco pues, infiel, es decir, que los sentidos no captan siempre la realidad tal cual, ¿verdad? Podemos acceder a la realidad por los sentidos, es innegable, pero lo que obtenemos a través de los sentidos no siempre puede ser verdadero, es decir, o al menos esa apariencia de algo que tiene que ser comprendido con mayor precisión, como pasa con aquel dato que les di del conocimiento del color rosado. Pero, como decimos, el conocimiento es poco fiable y por tanto, pues hay que buscar una manera para empezar a encontrar la verdad. No podemos tampoco caer en la visión mitológica de la reminiscencia de Platón. Tenemos que buscar una solución a este problema. Y es lo que los filósofos han hecho. Cuando uno mira, por ejemplo, algunas imágenes como esta, pues la mente como que genera un cierto error. Por ejemplo, en este caso, pareciera que las líneas están pandas, que como que hay un lado más estrecho que otro, ¿verdad? Cuando lo vemos de forma horizontal. Sin embargo, cuando sometemos algo así a prueba, es decir, que lo podemos probar científicamente, podríamos ver que realmente es un efecto óptico, porque si pasamos líneas, por ejemplo, en esta figura, no hay ninguna línea más estrecha que otra. Son exactamente, ¿verdad? Líneas rectas. Pero el zigzag que hay ahí, pues genera un error de percepción, dándonos más o menos esa impresión, esa vaga impresión de que las líneas están más estrechas de un lado que de otro. Por otro lado, si vemos, por ejemplo, esta figura, ¿verdad? Vemos que hay como que aparecen y desaparecen puntos negros. Sin embargo, cuando nos sometemos a prueba, pues no existen puntos negros. Todos los puntos son blancos. El resto de puntos que aparecen y desaparecen los complementa el cerebro. Ese cerebro el que genera este fenómeno, ¿verdad? Que nos hace percibir ciertos puntos que están apareciendo, puntos grises, puntos negros que aparecen y desaparecen. Es parte de la realidad. Lo dejo ahí para que puedan apreciar un poquito más y de esta manera puedan sentir ese fenómeno. Ahora bien, entonces, cuando sometemos a prueba algo, pues sí, requiere un esfuerzo. Pero fíjense que hay un detalle interesante. Esta frase anónima dice, dile a un hombre que hay 300 billones de estrellas en el universo y te creerá. Dile que el banco está pintado y tendrá que tocarlo para estar seguro. Es decir, que tenemos una limitante. Y es que cuando el conocimiento es demasiado, nos supera en todo sentido, a nivel de tiempo, espacio, dimensión, complejidad, entonces preferimos a veces creerlo, ¿verdad? Es decir, preferimos creerlo y no someternos a contradecirlo. Mientras que algo que sí podemos corroborar y probar por nosotros mismos, pues queremos siempre someterlo a prueba. Eso es peligroso, es muy peligroso porque por esa misma idea de conocimientos que no son obviamente capaces del ser humano de poder corroborar si es verdad o no, se pueden generar pues fanatismos, es decir, doctrinas, enseñanzas que nos obligan a creer en cosas que son inexistentes. Les pongo un ejemplo que se ve, por ejemplo, en la red de TikTok. Hay varias páginas de TikTok que están esmerados, pero esmerados en comprobar que la Tierra es plana. Yo al principio creía que era por sarcasmo, pero cada vez los veo más convencidos, es decir, que están presentando razones y razones, entre comillas, razones que son a veces verdades a medias, y que omiten otras cosas que ya conocemos, ¿verdad? Que están presentándolo como supuestas pruebas para generar una especie de escuela de gente terraplanista que cree que la Tierra es plana. Entonces, hay gente así que de una mentira pues hacen una escuela, entonces eso es lo peligroso. Cuando la gente dice, bueno, tiene que ser cierto porque por lo que vemos, ¿verdad? Y las figuritas que presentan ahí de la Tierra plana, pues se miran muy, muy lógicas. Entonces empiezan poco a poco a convencer a un montón de gente. Lo mismo pasa a nivel de las religiones, lo mismo pasa a nivel de la política. No de todas las religiones ni de todas las políticas. Hay sistemas políticos que son muy buenos. Hay sistemas políticos que sí son adormecedores. Entonces hay que tener siempre el criterio de poder discernir, ¿verdad? Entre las religiones, cuál puede ser la más verdadera, entre la política, cuál puede ser la más viable y posible. Entonces es importante someter a prueba esto, no quedarnos con los brazos cruzados ante un conocimiento que de repente nos supera. El filósofo no se queda en paz. Es decir, si le dicen que hay 300 billones de estrellas, va a exigir las pruebas de que hay 300 billones de estrellas. No se va a quedar con el cálculo aproximado
de algo que nadie ha viajado para verlo. Nadie ha viajado para verlo. Se supone, es una suposición por la radiación que podemos ver. Bueno, pero no se puede dar una cantidad exacta. No se puede. ¿Qué tal que es infinita la cantidad y no hay un fin de universo? ¿Qué tal que hay mucha más? ¿Verdad? O quizá el espectro que genera nos está engañando también. Y hay mucho menos de la que creemos. Entonces, por esa razón, el filósofo no se va a dejar convencer por ninguna ideología, fanatismo, incluso religiosidad fanática o política fanática, ¿verdad? Porque todo lo va a querer someter a prueba. Es parte de la naturaleza de aquel que tiene espíritu filosófico. La objetividad, por tanto, es importante. ¿Qué es la objetividad sino mantener una postura independiente de los prejuicios y creencias con la finalidad de obtener la verdad pura, que es aquella fiel a la realidad? Hay que tener mucho cuidado porque hoy los medios de comunicación son culpables de muchísima pérdida de objetividad. Ya incluso hablamos de cortinas de humo, hablamos de adormecimiento, alienación, términos que van apareciendo también en la filosofía, sobre todo el de alienación social, que obviamente generan, ¿verdad? La comprensión de que los medios de comunicación pueden prestarse a generar, ¿verdad? Este aturdimiento social que le roba a veces la autonomía del pensar a las personas, que las adormece y prácticamente las domestica. Las domestica, suena fea la palabra aplicada al ser humano, pero eso es así. Pareciera que la televisión nos domestica a creer una verdad. Hace poco miraba yo un video donde hicieron la comparativa entre cuántos noticieros pude ver, más de 9 noticieros, por lo menos más de 9 noticieros en Estados Unidos, todos diciendo exactamente lo mismo durante, no sé si fue un fenómeno o fue un problema de pandemia, no sé qué fue lo que pasó, pero todos los noticieros, 9 noticieros independientes de diferentes canales de televisión, todos diciendo la misma noticia con la misma redacción, con la misma redacción. Entonces uno se pone a pensar qué estará pasando detrás de bambalinas de los medios de comunicación, quién está detrás para llevar esta noticia a todos los medios de comunicación, para que todos digan exactamente lo mismo, con exactamente las mismas palabras. ¿Quién está detrás de todo esto y por qué el interés de hacerlo esto masivo? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno empieza a descubrir que hay gente que pretendiendo someter a la gente al miedo, al terror, ¿verdad? Al pánico, ¿verdad? Quizá porque así nos volvemos más dóciles, más amaestrados, diríamos, en este sentido. Hay que tener cuidado, no perder la objetividad ante nada, ni ante los sistemas políticos, ni ante los sistemas religiosos, ni ante los sistemas económicos. Aprender a verlo todo con mucho criterio, ¿verdad? De objetividad. El problema de la verdad es que hemos visto que tiene límites, pareciera tener límites, porque el ser humano no puede acceder a ella de manera pues absoluta. Hablamos de verdades absolutas, hablamos de conocimiento absoluto que podría existir. De hecho, creemos los filósofos que existe el conocimiento absoluto. Lo que pasa es que es inalcanzable para el ser humano, ¿verdad? Algunos conocimientos absolutos son posibles, ya voy a poner ejemplos de cuáles, pero lo que llamamos conocimiento absoluto, total, pues no, realmente no hemos podido acceder a todo el conocimiento. Todo por limitaciones humanas, limitaciones de la razón, limitaciones de la ciencia. Por ejemplo, la percepción es una limitación humana, la cultura, los prejuicios personales, el hecho de decir, es que yo así lo he creído siempre. Cuando digo yo sí lo he creído siempre, estoy asumiendo de que no puede haber otra verdad que la que yo ya creo, ¿verdad? Ese es prejuicio. O de repente me anticipo, me adelanto a un fenómeno, a una posibilidad y doy mi juicio, ¿verdad? Eso es un prejuicio también. Ahí tenemos limitaciones del tiempo, ¿verdad? La vida es muy corta, se nos va muy rápido. Tenemos limitaciones de espacio. No nos podemos mover a otras galaxias para poder verlas. Cuando mucho podemos enviar sondas espaciales, robots espaciales, lo más que podemos hacer, ¿verdad? Y nos falta muchísimo más por poder comprender por la limitación del espacio, ¿verdad? Hace poco sacaron en Netflix una película que es No miren hacia arriba, se llama la película. No miren hacia arriba, con Leonardo DiCaprio, con Jennifer, ¿cómo se llama? Esta actriz de los X-Men, Jennifer, se me escapa el nombre de ella. Pero es excelente la película, excelente, porque te pone en un escenario que es muy semejante, por ejemplo, a la política actual de muchos países, donde hay gente incompetente gobernando, tomando decisiones absurdas, ¿verdad? Viendo urgencias y tomando otras decisiones como que fueran más importantes. Y es interesante. Tendrían que verla para disfrutarla.
Por ratos van a reír muchísimo, por ratos van a llorar muchísimo. Para quien realmente comprende, para quien realmente comprende el problema detrás de eso, de sentir, por ejemplo, sentirse identificado con la científica que está con unas ganas de sacar esa verdad, hace que todo el mundo entienda la verdad y no poder convencer a nadie. Esa parte es importante. Pero no les doy más, no les doy más spoilers. Vale la pena que la vean y que vean también el final de la película y que se esperen el final alternativo, porque también hay un final alternativo, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Vale la pena. Vale la pena que vean esa película para darse cuenta lo difícil que tenemos como seres humanos de viajar y conocer e incluso escapar. ¿Verdad? En esa película al final aparece una escena donde todo, bueno, hay una parte donde la gente decide, pues, no, mejor no lo digo, pero lo voy a decir, porque decide viajar por el espacio. Uno se pone a pensar cuánto costaría en dinero, en tiempo, poder ir, por ejemplo, a otra galaxia, ir a otro planeta. ¿Verdad? Uno se pregunta eso. ¿Verdad? Y obviamente no todos los seres humanos podrían. ¿Verdad? No cualquiera podría viajar a otro planeta si éste estuviera en peligro de extinguirse. La mayoría nos vamos a quedar. ¿Verdad? Y nos vamos a tener que hundir con el barco, porque esa es la verdad, y la verdad humana. Estamos a la deriva. Si un meteorito viniera hacia la Tierra, ¿verdad? ¿Qué haríamos? No nos queda alternativa. ¿Verdad? Escondernos bajo la Tierra sería una posibilidad. Tal vez podríamos llegar a sobrevivir, pero sin alimentos, ¿cómo? Hay muchas cosas que uno se pone a pensar ante esos fenómenos y no ha habido una, sino muchas veces en que los científicos nos han dicho que hay meteoritos que como que pareciera que vinieran a colisionar. Es decir, tienen una órbita muy cercana a la Tierra, que en cualquier momento se puede desviar, ¿verdad? Y venir a pegar al planeta. Entonces hay cometas también que podrían llegar a rozar la superficie de la Tierra si llegara a moverse algo en el espacio, ¿verdad? O a chocar asteroides que salen de órbita, ¿verdad? Que andan flotando y pueden salir perfectamente disparados en una dirección hacia nuestro planeta. Así que estamos a la deriva en un espacio donde te ponen a pensar en ello. ¿Verdad? Limitaciones humanas, cómo poder comprender el cosmos, ¿verdad? Si la vida es lo más rápido y el espacio es demasiado grande. Hay convicciones personales, convicciones de grupo, convicciones de partido, convicciones de iglesia, que a veces nos limitan también para acceder a conocimiento. Les pongo un ejemplo muy claro. Algunas iglesias de Estados Unidos, evangélicas, por ejemplo, no creen que existieran los dinosaurios, lo niegan. Niegan la existencia de los dinosaurios a pesar de tanto fósil. Hay una gran cantidad de fósiles de dinosaurios en todos los museos del mundo. En los museos más importantes del mundo hay fósiles de dinosaurios, lo niegan. Hay iglesias en Estados Unidos que niegan la existencia de los dinosaurios. Implica pues que ellos, por su propia convicción, creen que eso podría llegar a contradecir lo que dice la Biblia y por tanto se niegan rotundamente a creerlo, a aceptarlo. Porque ahí no se trata de creer, solo se trata de ir al museo y verlo, porque basta ver los fósiles para quedar plenamente convencido de que sí, son una realidad. Hay creencias, por tanto, también a nivel político, a nivel económico, ¿verdad? Que creemos que un sistema es mejor que otro, como pasa con las diferentes escuelas de la política, ¿verdad? Igual con las escuelas también de la economía, que algunas se presentan como la salvación para el Estado y otras más bien confirman de que más bien la que afirmaba ser la salvación es un error. Entonces hay que aprender a entender todas esas posturas porque es importante definir, ¿verdad? Es importante discernir cuál de todas es la más verdadera y cuál realmente es viable. Tenemos la actitud. Ahorita mismo, hace poquito, estaba yo conversando con un amigo y preguntaban, ¿será que la educación virtual es efectiva? Entonces yo le decía a él, pues mira, yo te puedo hablar por mí. Yo recibí un curso de Colombia, de Uniminuto, de la Universidad Colombiana de Uniminuto, y nos dieron un curso de docencia virtual durante una buena cantidad de horas. Eh, y yo creo que sí aprendí, es decir, yo creo que aprendí lo que nos enseñaron. Creo que aprendí a preparar lo que nos enseñaron. Eh, a poder comprender lo del Moodle, a poder comprender toda esa parte de técnica que hay que preparar para poder manejar todo un sistema de división del temario y todo eso, ¿verdad? Para abarcar tiempos adecuados. Yo creo que sí aprendí. Entonces le digo yo a él lo que realmente es que la causa para poder decir que algo es efectivo en la educación no depende tanto del sistema educativo, sino también depende de la actitud individual. Depende de la actitud, depende del interés. Porque a un niño, por ejemplo, tú le pasas un libro y lo tira en la cama. Es decir, no se lo va a leer. No se lo va a leer. Dáselo a un adulto de criterio profundo y se lo va a querer devorar. Eh, pero darle a un niño un juguete, ¿verdad? Y tendrá toda la atención del mundo sobre ese juguete.
porque la actitud y el interés personal tiene mucho, pero mucho que ver con la atención que prestamos a una clase. Entonces, si realmente alguien quiere saber de filosofía, pondrá mucha atención a estos videos, pasará perfectamente todas sus tareas y hará sus trabajos y sentirá que habrá aprendido, porque lo habrá hecho. Es decir, habrá pasado por el proceso normal que es comprender qué es la filosofía, comprender los diferentes temas, ¿verdad? Y sentirá que lo hizo propio, lo aprendió. Pero quizá haya alguien que no le interesa la filosofía, le parece aburrida y por tanto rápidamente corta los videos, pausa cada rato, ¿verdad? Se distrae y no se toma la disciplina de ver cada video hasta que termine. Entonces, por esa inmadurez que puede llegar a haber, por esa falta de disciplina que puede llegar a haber y la falta de interés que también puede existir, obviamente no van a sentir que aprendieron en la clase. Hay gente que pasó por cursos virtuales el periodo pasado y dijeron, no aprendí nada. Y uno se pregunta, no es posible que un maestro durante todo un trimestre no haya enseñado nada, ¿verdad? Yo siento que un maestro, aunque sea algo, enseña, ¿verdad? Aunque sea algo, digamos, aunque no enseñe el 100% del contenido, pero por lo menos un 70%, cuando mucho un 50% debería de poder estar enseñando. Es imposible que no enseñe siquiera el 50% del contenido de la manera correcta. Entonces, si aún hubiera maestros así, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿será que es en realidad el maestro o es que el alumno ya está apático respecto al maestro? Que tiene una apatía tal que todo lo que él diga le cae mal y por tanto todo lo que él diga no tiene valor y todo lo que él diga no es de su interés. Y es ahí donde ocurre un gran problema. Porque si el problema está en que me cae mal el docente, entonces ocurre el problema de que yo no voy a aprender jamás de él. Porque cuando le hemos puesto atención a gente que no nos importa, nunca, nunca le ponemos atención a la gente que no nos importa. La ignoramos por completo y la ignorancia y el ignorar a alguien puede ser un fenómeno, ¿verdad? A veces hasta inconsciente, es decir, que puede estar hablando y hablando y yo como que estuviera en la luna pensando en otras cosas o no le presto la atención indebida y por tanto el conocimiento que me está dando no me está quedando grabado. Entonces, de eso depende mucho el aprendizaje y es una limitación de conocimiento. Y yo invitaría a todos los que de repente tienen apatía por la filosofía a que, como decía Canal Infinito, abre tu mente, abran su mente, abran su mente, ¿verdad? Cambien la actitud, ¿verdad? Si de repente se les hace un poco cansado estar en una hora de clase, pues tengan a la par, no sé, una boquita, una comidita, algo, una bebida, ¿verdad? Un cafecito, que les ayude a mantener la atención. Miren que la maestría que yo saqué, los compañeros acostumbramos siempre algo. Bueno, yo nunca dependí de eso porque no me gusta el café, pero varios compañeros se ponían pilas a tener cafetera, pancito, porque a la hora que necesitaba el cuerpo se levantaban, pedían permiso, permiso máster, permiso doctor, ¿verdad? Y se iban a la parte de atrás del mismo salón a tomarse un cafecito para despertar la mente, despejar la mente, se quedaban un rato parados y al rato volvían a sentarse para seguir poniendo atención. Y los maestros ya estaban entendidos que esa era la dinámica, porque la mayoría de los compañeros míos, yo tenía cuando estudié esa maestría 36 años y mis compañeros la mayoría andaban entre 50 hasta 64 años de edad. Entonces evidentemente la edad de ellos pues es un poco pesada ya, ¿verdad? Y comprendo muy bien que se les hacía difícil. Yo podía estar tranquilamente sentado, no tomar café porque no me gusta y estar atento, ¿verdad? Y sentí que aprendí, ¿verdad? A pesar que sentí que era un poco cansado estar ahí hasta 8 horas sentado, ¿verdad? Bueno, solamente teniendo 10 minutos de receso. Y a pesar de ello sentí que aprendí, ¿verdad? Y yo me imaginaba a mis compañeros, digo, qué difícil hacer para ellos a esa edad. Pero aún así tenían la actitud y por eso pudieron pasar. Y muchos se graduaron también conmigo, ¿verdad? Gente muy mayor, 60, 50 años para arriba, y se graduaron junto conmigo, ¿verdad? Un joven de 30, diría yo joven, entre comillas, de 36. Entonces, pero fue interesante ver esa dinámica en las maestrías. Yo creo que en la Universidad Metropolitana también hay que tener esa consideración con los que estudian maestrías, ¿verdad? Tener cafecito al final, ¿verdad? Para que puedan estudiar también con tranquilidad, estar despiertos, porque la actitud es mucho. La actitud es la causa de la motivación. Y si la actitud realmente no se logra ambientar correctamente, pues va a ser bien difícil. La apatía que puede haber hacia una asignatura puede ser también por quizá prejuicios. Quizá me han hecho creer que la filosofía es aburrida y por tanto creo que todo lo que puedo aprender en la filosofía es aburrido. Sin embargo, yo les digo, yo tenía esa convicción cuando estudié bachillerato. Yo creía que la filosofía era aburrida. Tuve una maestra muy guapa que me gustaba mucho, en realidad tenía 16 años cuando estudié el bachillerato y me gustaba mucho, pero solo eso me atraía de la clase, ella,
pero realmente el contenido no recuerdo haber aprendido casi nada, a duras penas, lo típico de siempre, ¿verdad? Solo sé que nada sé, pero al final no aprendí realmente filosofía. Gran golpe duro de la vida, ¿verdad? Que yo dije, jamás voy a volver a ver filosofía en mi vida, porque la detesté, la clase. A ella no, a la clase. Pero al final me tocó y estudié para ser sacerdote y me tocó que ir a estudiar a Tegucigalpa, a seminario, y ahí estudié durante 4 años filosofía. Ay, fue un balde de agua fría para mí porque entré con una pésima actitud al principio. Pero gracias a Dios, poco a poco, conforme fui viendo más y más interesante el contenido, la actitud cambió completamente. Ya para mediados del primer año, yo estaba con ganas de seguir aprendiendo, con ganas de seguir leyendo, con ganas de seguir buscando más, porque me cambió la actitud por completo en la primera etapa de formación, el propedéutico, pues, y después la actitud cambió completamente. Entonces, vale la pena tratar de cumplir este reto, ¿verdad? De llevar la clase, aunque sea así virtual, pero llevarla con muchas ganas, llevarla con mucho entusiasmo. Y sé en el corazón se lo digo, que van a aprender muchas cosas. No porque yo quiera echarme flores, sino porque sé que el conocimiento que voy a compartirles, que no es mi conocimiento, es el conocimiento de los filósofos, es muy valioso y que puede ayudarte también en la vida personal, ¿verdad? A tener mejores convicciones, mejor madurez, más profundidad de la vida, que es importante también. Límites de la razón como los errores de la lógica, ¿verdad? Los errores de la lógica y límites de la ciencia como la técnica, que también obviamente nos impide llegar a conocimiento. Por el lado de la lógica, vamos a ver, en el siguiente tema veremos el tema de las falacias. Mientras que por los límites de la ciencia, de la técnica, pues está obviamente en no tener las herramientas adecuadas, ¿verdad? ¿Cuánta gente, por ejemplo, no estudia por no tener una computadora o un celular? ¿Cuánta gente no estudia porque de repente no puede obtener los recursos para, digamos, alguien que quiere estudiar oftalmología o quiere estudiar dentista, no tiene el dinero para comprar un kit, para comprar el kit y las herramientas y las máquinas que ocupan para esas disciplinas? Entonces, esas son limitantes técnicas que nos impiden llevar el conocimiento a otro nivel. Puede ser que alguien tenga mucho conocimiento y tenga mucho ganas de aprender, pero si no tiene este recurso técnico, pues va a ser bien complicado. Y ambas, tanto por el lado de la razón como por el lado de la ciencia, bueno, están las falacias también, hay que mencionar las falacias, y pues hay un límite que abarca ambas, el límite de la ética, que abarca tanto a la razón como a la ciencia, ¿verdad? La ética pues nos dice, ante el avance del conocimiento, si podemos ir plus ultra o no plus ultra. ¿Qué significa esto? Que si podemos ir más allá o no. Por ejemplo, en el tema de la clonación, la ética le dijo a la ciencia, no, no puedes ir más allá, non plus ultra respecto a la clonación. Mientras que con el tema, por ejemplo, de los anticonceptivos, dijeron plus ultra, vamos allá a aprender más sobre los anticonceptivos, aunque comenzó con un dilema ético, ¿verdad? El tema de los anticonceptivos artificiales comenzó con un dilema ético, pero al final definió la ética así, hay que darle avance a ese estudio. Entonces, no todo en la ciencia y el conocimiento, ¿verdad? Le está permitido al hombre por una sencilla razón, porque lo que se pone en juicio y lo que se pone en peligro es la dignidad humana, y es algo que la humanidad no está dispuesta a negociar. La mayoría de seres humanos no están dispuestos a negociar la dignidad humana. Y cuando la ciencia trastoca pues ese límite, pues obviamente juega ya con el ser humano como si fuera un conejillo de indias, y es por ello que aparece la ética para decirle tanto a la razón como a la ciencia, cuidado. Por ejemplo, las falacias las usamos todo el tiempo las podemos llegar a utilizar, incluso en la familia. Cuando un padre le dice al hijo, no puedes ir a la fiesta, ¿por qué? Le pregunta el hijo, porque yo lo digo. Esa es una falacia, y ya le voy a decir por qué. ¿Cuál sería la manera correcta de decirle al hijo eso? También ya le diré cómo sería. Pero es una falacia cotidiana. Y la ética nos diría, pues lo correcto no sería decirle eso, sería decirle esto, esto y esto. La ética aparece ahí para enseñarnos que debemos obviamente discernir para no cometer más falacias en nuestra vida, ¿verdad? Y manejarnos siempre en la rectitud tanto del pensamiento como de la acción. ¿Qué es la verdad? Pues diríamos que la verdad en griego viene de la palabra aletheia. Aletheia es aquello que está sin velo, aquello que está revelado. Y en este caso también hay una palabra equivalente en el latín que es veritas, verus, de la cual viene pues la verdad, veritas, que significa aquello que es cierto. Entonces, ¿qué es la verdad? Sino aquello que está conforme al concepto de la mente. Que si yo creo, por ejemplo, que de repente, no sé, supongamos, yo creo
que mi esposa me está engañando, entonces yo voy, lo verifico, lo confirmo y digo, era verdad aquello que yo creía. Entonces corresponde a la realidad a lo que tenía en mi mente. Mientras no lo confirme en la realidad, no puedo aceptarlo como una verdad. Y eso es algo muy interesante. Aunque claramente que pueden haber conocimientos verdaderos, no necesariamente tangibles, no necesariamente materiales. Por ejemplo, la mayoría de religiones creen que Dios existe, es una verdad innegable para ellos, aunque no puedan verlo, sentirlo, olerlo, gustarlo, ¿verdad? No pueden tocarlo, pero creen, ¿verdad? Creemos que Dios existe. Y eso es una verdad que aparece por una simple deducción también lógica y parte de la revelación que llega de parte de Dios a los seres humanos, parte del conocimiento. Entonces es una verdad innegable, aunque no tenga una correspondencia con la realidad física, ¿verdad? Y es algo que, como digo, aparece como una verdad también. Es un tema amplio de poder hablar. Es el conocimiento coherente y objetivo acerca de la realidad. Ese sería el concepto más básico de verdad. Hay varios tipos de verdad. Tenemos la verdad que llamamos absoluta, que expresa el conocimiento pleno acerca de toda la realidad. Hay gente que dice, nadie tiene conocimiento absoluto, nadie tiene verdad, de la verdad absoluta no existe, dice la gente. Yo creo que la verdad absoluta existe. La verdad absoluta existe y hay verdades pequeñas que son absolutas también. Me refiero a verdades que son innegables. Por ejemplo, es una verdad que usted me está escuchando a través de este video. No me está escuchando a través del teléfono, a través del teléfono en la pared, no me está escuchando por medio de la radio, me está escuchando a través de esta computadora o celular que tiene en la mano. Es una verdad absoluta, por tanto, que usted me está recibiendo por medio de este medio. Nadie podía negarlo, nadie podría negarlo. Es decir, que es una verdad innegable. Y cuando algo es innegable, pues es absoluto, no tiene errores. Y en este sentido, el absoluto se aplica no para referirnos al conjunto de toda la base de datos que tendríamos que adquirir. No, el absoluto aquí aparece como algo que no contiene error. La palabra absoluto se entendería como una verdad que no contiene error y que no puede ser refutada. Y por tanto es innegable. Yo creo que hay verdades absolutas. Es una verdad absoluta, por ejemplo, que usted está vivo, ¿verdad? Es una verdad absoluta que si usted está escuchando este video, está vivo, ¿verdad? Nadie lo podría negar, ya no podemos negarlo. Anteriormente en la filosofía se puso en duda incluso el tema de la existencia, de si realmente estamos existiendo o es una apariencia, también apenas. Pero ya hemos concebido, ¿verdad? Con hombres como con René Descartes, de que en realidad la realidad que percibimos es una verdad, es innegable, ¿verdad? La lógica, la razón misma me lo dice, por lo cual no puedo seguir suponiendo que no hay vida terrenal en la realidad. Entonces es una verdad absoluta. Importante aprender a diferenciar. Ahora bien, hombres como George Berkeley creían de que este obispo, creo que era luterano, si no me equivoco, George Berkeley o anglicano, suponía que solamente Dios posee la verdad absoluta, que el hombre puede adquirir parte, puede ser partícipe de algunas verdades, pero la verdad absoluta solamente corresponde a Dios. Y yo pues también me uno a su idea. Creo también que Dios es el único que podría conocer a los seres en su perfección. Ahí tendríamos que decir entonces que solo hay una verdad absoluta y que no le corresponde al hombre conocerla, porque no estamos limitados por todo lo que hemos mencionado. La verdad relativa es una verdad que siempre será incompleta, no acabada ni definitiva, y depende de un punto de vista. Por ejemplo, el hecho de que una persona mire un color gris y otro lo vea más oscuro, ¿verdad? Podría depender de muchos factores. La perspectiva desde donde están viéndolo podría depender del grado de luz donde cada uno está ubicado, podría depender también de un problema de retina, un problema de captación de color, puede ser un problema también de daltonismo. Entonces, esas verdades que van obteniendo cada uno es una verdad particular. Cada uno adquiere esa verdad a su manera y a su modo, conforme a lo que cada uno también puede percibir. Por ejemplo, en la matemática, si alguien se llegara a equivocar y otro hiciera un procedimiento correcto, pues hubo un problema de aprendizaje. Cada uno captó lo que creía que era verdad y era un conocimiento válido según lo que pudo percibir, pero había un problema quizá en alguno de ellos y uno cometió un error. Quizá no vio un signo, quizá no recordó una regla y eso que lo limitó hizo que lo que hiciera, ¿verdad?, fuera algo obviamente incorrecto. Pero según él captaba verdad, según él captaba la realidad.
Pero hay que tener entonces en consideración y también yo creo que habría que cambiar también los conceptos, definiendo que aquella verdad que es particular no es en realidad una verdad, es una opinión, es una idea subjetiva. No podríamos llamarle verdad a aquello que capta el individuo particular. Tendríamos que llamarle, ¿verdad? Idea subjetiva, tendríamos que llamarle opinión. Ahora, cuando entre varios adquieren el mismo conocimiento y lo someten a prueba por generaciones y el conocimiento perdura como un conocimiento verdadero por generaciones, ahí sí estaríamos hablando de la verdad, porque ya se sometió a varias percepciones particulares y se sometió también en el tiempo y el espacio. Entonces ahí es donde realmente se convierte en una verdad y ese es el papel del método científico. Está el conocimiento objetivo, la verdad objetiva, que es el conocimiento humano que refleja fielmente el mundo, sus leyes y propiedades. Bueno, hemos entendido muy bien lo que es una verdad absoluta en lo particular, algo que es innegable en el momento, ¿verdad? Es una verdad innegable y por tanto eso es un conocimiento objetivo. Pues eso es lo que realmente adquirimos, podemos llegar a adquirirlo y de hecho la mayoría de filósofos de la antigüedad, aunque comenzaron con escepticismo algunos, ¿verdad? Terminaron desembocando en la idea de que tendría que haber un conocimiento objetivo y habría que buscar la manera más idónea para poder encontrarlo. Pero no lo negaban, creían que sí existía este tipo de conocimiento. La verdad concreta, que depende de las condiciones de lugar y tiempo, algo parecido a la relativa. ¿Cuál es el único problema? Que en la relativa, la percepción de cada uno puede ser que ambas sean correctas o algunas sean incorrectas. Mientras que en la concreta, la verdad que tiene cada uno siempre es verdadera. Ya voy a poner un ejemplo más adelante. Es decir, que si alguien percibe, dos personas perciben el mismo fenómeno de manera distinta, en este caso el dato no estaría correcto e incorrecto en alguno y en otro, sino que ambas serían verdades. Es decir, ambos captarían algo verdadero de ese fenómeno, ¿verdad? Y todo depende pues de su tiempo o de su lugar, donde estoy ubicado. Ya voy a poner un ejemplo muy básico que se utiliza para hablar de esta idea de la verdad concreta cuando miremos el perspectivismo. Ahí lo vamos a ver. Y la verdad lógica, que cumple los criterios de verdad que ya he venido anticipando, o las leyes de la lógica, y tanto la lógica formal como la lógica material. Hay leyes o principios en cada una de ellas. Y pues si alguien pues razona conforme a esos principios, tendrá una verdad lógica y también es una verdad objetiva. La verdad lógica es una verdad objetiva, con la única diferencia que en este caso se aplican leyes de la lógica formal. Y la verdad científica, que es el producto del sistema racional de la ciencia y que puede incluir todas las demás verdades, ¿verdad? Es decir, en un conocimiento científico podría haber verdades relativas, podría haber verdades absolutas, podría haber verdades objetivas, concretas, lógicas, ¿verdad? Todas estas demás verdades entran dentro del producto del sistema racional del método científico que aplicamos en la verdad científica. Entonces, esa verdad científica ya no se pone en duda. Una verdad catalogada científicamente como verdad ya no se pone en duda. Pues pasa a formar parte del conocimiento humano, ¿verdad? Que se debe creer sí o sí, porque está corroborado, se han refutado las contradicciones, ¿verdad? Se han presentado principios incluso de ley que podrían llegar a definir siempre la permanencia del tipo de fenómeno que se da a lo largo del tiempo, sin importar más que las condiciones para las cuales se estudió el fenómeno. Entonces ahí se vuelve una verdad científica y por tanto innegable. ¿Hasta qué punto podemos estar entonces seguros de que los conocimientos que poseemos son verdaderos? ¿Existe un límite de conocimiento humano? Pues hemos visto que sí. Hemos visto que sí, hay límites de conocimiento humano y hay pues de parte de la filosofía 5 doctrinas, 5 postulados o 5 escuelas que intentan explicar si podemos o no estar seguros de los conocimientos, porque ante esta pregunta pues aparecieron muchos filósofos con diferentes tipos de ideas y estas ideas generaron doctrinas que se convirtieron en escuelas, se convirtieron en formas de pensamiento o simplemente doctrinas filosóficas. ¿Cuáles son estas 5 teorías? Son las siguientes. Primero, la teoría del dogmatismo. Pongo a la Iglesia Católica como un ejemplo claro, pero también ahí estaría incluida la Iglesia Evangélica, porque también la Iglesia Evangélica tiene dogmas, y si algún hermano evangélico me dice que no, entonces yo le diría, entonces usted pone en duda que Dios es Dios, usted pone en duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque si usted pone en duda eso, usted está siendo antidogmático. ¿Por qué? Porque la palabra dogma a veces se malentiende. La gente cree que dogma en sentido negativo
se refiere a algo impuesto por los seres humanos que tienen que creerlo forzosamente porque lo dice una institución. Y no, eso no es dogma. El dogma es una enseñanza doctrinal derivada de una verdad que se cree, ¿verdad? Es una verdad revelada en este caso, o es una verdad innegable, podría ser. Y de esta verdad proceden diferentes grados de enseñanza, diferentes, por así decirlo, artículos de la doctrina. La palabra dogma viene de doxa. Doxa significa enseñanza, es un artículo de enseñanza, es una verdad que se considera innegable. Por ejemplo, dentro de la fe cristiana, católica y evangélica, creen que Dios es Dios y nadie lo niega. Todos creen que Jesús nació de María, la Virgen, y nadie lo niega. Es decir, que la mayoría de cristianos, verdaderamente cristianos, ¿verdad? Están convencidos de eso que dice la Biblia. Creen que Dios es el creador. Nadie pone en duda que Dios es el creador. Y esa creencia en Dios creador es un dogma. Es un dogma de fe que nadie puede negar. Porque si lo niegas, está fuera ya de la doctrina, está fuera de la religión, ¿verdad? Entonces te conviertes en alguien que es el nombre que se le da a esta persona que niega un artículo de fe sin irse de la iglesia, se le llama hereje. Y aquel que niega artículos de fe yéndose de la iglesia, se le llama apóstata. Porque cree que realmente ya está fuera de la fe cristiana. Pues eso ocurre a menudo en las religiones. Todas tienen dogmas, católicas, evangélicas, musulmanas, budistas, todas tienen enseñanzas y comprensiones de enseñanza que dan a sus adeptos o afiliados, a sus miembros de iglesia, que lo siguen obviamente por generaciones enseñando y que nadie lo quiere negar, se va a atrever a negarlo, porque están convencidos de ello. Pero también en la filosofía han habido posturas parecidas, ¿verdad? Como la de Baruch de Spinoza con respecto a su concepto de Dios, o René Descartes respecto al sistema de la duda metódica, o el tema también del proceso de abstracción, que son doctrinas que se quedan para la enseñanza filosófica, y hasta el día de hoy las vamos a seguir enseñando. Entonces, doxa, decimos, es una opinión, creencia, parecer, doctrina, y que se convierte obviamente en un artículo de enseñanza, algo que es de un parecer, de una idea, una opinión que se tiene por enseñanza y que se otorga a la demás gente que forma parte del grupo al cual se afilia. Hay verdades innegables para los dogmáticos, ¿verdad? La gente que es dogmática cree que hay verdades innegables, aunque no pueda corroborarlo con la ciencia, aunque no pueda corroborarlo matemáticamente o físicamente, creo que Dios existe y por tanto es una verdad innegable. Eso es ser dogmático. El conocimiento es infinito para el dogmático, ¿verdad? Por tanto, solamente Dios posee todo el conocimiento. Yo me considero un poco dogmático, ¿verdad? Algunos dogmas, obviamente, hay que revisar si realmente tienen una procedencia legítima o no, ¿verdad? Hay algunas iglesias evangélicas que hacen cosas que son parte de su enseñanza que a mí no me parece que tuvieran un origen racional, como por ejemplo esa idea de que pueden hacer aparecer oro en la mano y aparece oro en las manos cuando están orando, ¿verdad? Me parece que eso ya son excesos dentro de algunas iglesias y que podríamos someterlo a la revisión dogmática, a ver si es que la Biblia enseña algo al respecto, ¿verdad? Mientras no haya nada de enseñanza bíblica, por tanto no tendría por qué seguirse enseñando como parte de la iglesia. Sin embargo, algunas iglesias lo tienen. Y así pueden haber también dogmas dentro del cristianismo católico que pueden ser también puestos, quizás no en duda, pero por lo menos a revisar para comprenderlo mejor, que habría que revisarlo bien, estudiarlo bien. Y algunos otros que quizás, pues sí, haya dudas al respecto de si es o no es legítimo. Les pongo un ejemplo de un dogma que se mantuvo durante un tiempo en la Iglesia Católica y que se puso en duda después y ya no es dogma. Es el tema del limbo, el famoso limbo, que se creía que era el lugar donde iban los niños sin bautismo, ¿verdad? Eso se mantuvo durante un tiempo en la cultura católica como parte de la doctrina. Sin embargo, ningún concilio lo confirmó y ningún magisterio de la iglesia lo ha sostenido. Al día de hoy, si le preguntan a un obispo si creemos en el limbo, o a un católico bien formado, les dirá que no. No creemos en el limbo. Es decir, ya no es una enseñanza católica que se siga teniendo por dogma, ¿verdad? Así que pasó por el proceso de ser considerado casi dogmático y ya dejar de ser dogma. Eso puede llegar a ocurrir en algún momento. En la filosofía también ha ocurrido que han habido doctrinas que por mucho tiempo se mantuvieron presentes y después vino alguien que superó esa doctrina y ya se terminó de creer en lo del anterior filósofo y se pasa al nuevo sistema, ¿verdad? Algunos exponentes, por tanto, del dogmatismo, René Descartes y Baruch de Spinoza. La segunda teoría, el escepticismo, que viene de la palabra skeptestai en griego, que significa examinar, es decir, poner en revisión todo. El escéptico, para él, nada es absoluto,
¿verdad? Para los escépticos, debemos dudar de todo, ¿verdad? De hecho, ponen la duda como una herramienta filosófica, hombres como René Descartes también, como Pirrón de Elis, como Filón de Larissa. Es necesaria la comprobación y la evidencia para poder darle, obviamente, validez. Desconfíen totalmente de los sentidos, ahí incluimos a Parménides, a Platón. Los dogmas son cuestionables, por tanto, según ellos, todos los dogmas debemos ponerlos en duda, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Conlleva al subjetivismo muchas de estas posturas. Algunos exponentes, pues ya mencioné algunos, Pirrón de Elis, Parménides, por ejemplo. Y es importante destacar que para los hombres como Pirrón de Elis, el escepticismo radical, dudar absolutamente de todo, es una contradicción lógica. Es decir, si yo creo que no hay verdades absolutas y creo que eso es una verdad absoluta, estoy obviamente siendo contradictorio, ¿verdad? Por eso cometo un error lógico ahí y se genera una contradicción. Por eso podemos dudar de algunas cosas para llegar a otras más verdaderas. Por tanto, hombres como Pirrón de Elis, Filón de Larissa y Pirrón de Elis llevan a pensar de que debemos buscar una alternativa para llegar a conocimiento verdadero. No podemos dudar de todo, pues siempre. Porque sería como cruzarse de brazos como niños caprichosos sin enfrentarnos al reto de encontrar la verdad. 3. El criticismo. Hombres como Immanuel Kant aparecen acá. Para ellos el conocimiento es limitado. El hombre no lo puede saber todo. Yo soy un poco crítico en ese sentido también. Nunca es definitivo el conocimiento, ¿verdad? Nunca podemos creer que ya llegamos al tope. Hay gente que dice, yo ya estudié lo suficiente. No, nunca se estudia lo suficiente. Entre más crecemos a niveles académicos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta. Nos falta muchísimo para poder llegar a la perfección en la disciplina que creemos manejar. Puede ser cuestionable o criticado para corregir errores, ¿verdad? Debe haber justificación racional y examen. Es necesario someter a prueba las cosas. Y algunos exponentes, pues, Immanuel Kant. De hecho, más adelante hablaremos de sus críticas. La crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica. Más adelante lo miraremos. La crítica de Reinen Vernunft, por ejemplo, la veremos más adelante. El relativismo. El relativismo es una postura parecida a la que tenía Sócrates. Creía que todas las ideas son subjetivas, son opiniones, y por tanto hay que someterlas a todas a prueba. Lo real no tiene base permanente, puede ser cambiante. Lo que para ti es verdadero, para otro quizá no lo sea. Eso es lo que algunos consideran. ¿Es peligrosa la postura? Claro que sí. Puede ser peligrosa porque me puede llevar a creer que los demás están equivocados y yo soy el único que tiene la verdad. Ese es el problema. Como suele pasar muy a menudo actualmente con las ideologías, por ejemplo, de algunos grupos y colectivos. No quiero mencionar algunos todavía, lo veremos más adelante, pero hay colectivos en las redes sociales que creen que solamente ellos tienen la verdad. Y eso es algo enfermizo, es algo peligroso porque genera fanatismo. Lo absoluto es inalcanzable para ellos, nadie tiene conocimiento absoluto, y estamos de acuerdo con que el conocimiento absoluto, en el sentido de todo el conjunto, de la base de datos, de la verdad contenida en el universo, nadie puede acceder a él. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro que sí hay pequeñas verdades absolutas, es decir, cosas que como dijimos son innegables y son irrefutables, ¿verdad? Claro que existen. Por tanto, sí hay verdades pequeñas llamadas absolutas, ¿verdad? En el sentido de que son una verdad que contiene una verdad, ¿verdad? Que no puede ser refutada. No existen verdades universales según los relativistas. El conocimiento es válido según el contexto, creen ellos. Y algunos exponentes, pues, los sofistas, los grandes maestros de la charlatanería de la antigua Grecia. ¿Verdad? Más adelante miraremos un poquito a ellos y por qué se les llamaría charlatanes a muchos de ellos. Postura número 5 y la última, el perspectivismo. Cuando les mencionaba que les iba a dar un ejemplo de verdad concreta, pues dentro del perspectivismo lo encontramos. Si se fijan en esta imagen que aparece en pantalla debajo del filósofo Ortega y Gasset, el filósofo español, que es uno de los representantes de este tipo de pensamiento, perspectivismo, aparece una imagen que genera dos sombras diferentes. Si yo le preguntara a una persona qué imagen me genera la sombra de un cilindro en la pared, quizá algunos me digan cuadrada o rectangular, y otros me digan redonda, y ambos grupos de personas tendrían la razón. Es decir, son verdades ambas posturas y por tanto ahí no están en pelea, ¿verdad? Es como cuando yo pongo un dibujo, el dibujo del número 9, ¿verdad? Puesto en el suelo.
y pongo a una persona enfrente y una persona a la inversa, y le pregunto a cada uno, ¿qué número están viendo? Uno me dirá el 9, otro me dirá el 6. Y ambos tienen verdad. Ambos dicen la verdad. Aunque yo haya pensado en el 9, pero dibujé un 9 con una forma que desde al revés se puede entender como un 6, evidentemente ambos me están diciendo una verdad. Y si yo diera puntos en un examen por eso, tendría que darle puntos a los dos, porque ambos tienen verdad en ese sentido. Cada sujeto o grupo tiene su propia visión de la realidad, opinan filósofos como Ortega y Gasset. Hay una verdad percibida por perspectivas parciales. Todas las perspectivas son verdaderas en este caso. No pasa como en el relativismo, que en el relativismo algunas son verdaderas y otras son falsas. La reunión de todas esas verdades conforman la verdad absoluta. Por ejemplo, la verdad absoluta de la sombra del cilindro es que genera, dependiendo de la longitud, o una sombra cuadrada o rectangular, o una figura, ¿verdad? Elíptica o redonda, dependiendo cómo esté el cilindro, si aplastado o los 360 grados bien colocados. No hay una, ¿cómo se llama? Una forma de forma de elipse, no está aplastado el cilindro, sino que genera una figura perfecta de un círculo. Entonces, en este caso, aunque dicen que la figura perfecta del círculo no existe, bueno, existe en la mente, por lo menos, y esa es la idea que está generando este dibujo de computadora. Pero esa es la idea, que corresponde perfectamente a ambas figuras, ¿verdad? Con el cilindro y por tanto, ¿verdad? Son verdad absoluta. Exponente José Ortega y Gasset. Un elemento importante que hay que considerar para hablar de verdad es manejar los criterios. Los criterios son aquellas reglas que nos permiten diferenciar entre la verdad y la falsedad de un argumento. Aquí les presento dos tipos de criterios. Mejor dicho, prácticamente está en el mismo lugar. Voy a ampliar aquí con la lupa para mostrarles un poquito esta parte. Ampliar un poquito más. Vean, en este lado hay una serie de tablitas, ¿verdad? Esas tablitas son llamadas tablas de verdad. Las tablas de verdad son algunas, ¿cómo se llama? Tablas que sirven para evaluar cuando un argumento es verdadero o es falso. Y en cada una de ellas hay un signo, ¿verdad? Que se llama conector lógico, que puede unir dos proposiciones o dos juicios. Por ejemplo, en la tabla de conjunción podemos ver que está la proposición P, que puede ser verdadera o falsa, la proposición Q, que puede ser verdadera o falsa, y de estas dos proposiciones pues obtenemos cuatro posibles combinaciones, donde ambas son verdaderas, o una es verdadera, la otra falsa, o una es falsa, la otra verdadera, o ambas son falsas. Y después aparece la tabla con el símbolo de conjunción, que se leería I, donde estoy uniendo P y Q, ¿verdad? Se leería P y Q. Esta parte que está escrita con ese símbolo, se lee P y Q. Aquí se lee P o Q, ¿verdad? Aquí se lee P, entonces Q. En la bicondicional se lee si P, entonces Q. Si Q, entonces P, ¿verdad? Y en la negación aquí hay una negación conjunta que diríamos no se puede que P y Q. Y aquí se leería como no se puede que P o Q, ¿verdad? Cada símbolo tiene su propia forma de lectura. Y lo que me dice es que cuando P y Q en la conjunción, volvamos a la tabla de conjunción con la mirada, cuando vemos en P y Q, solamente va a ser verdadera la conclusión de dos oraciones verdaderas, ¿verdad? Si son verdaderas, va a ser verdadero. Para todos los demás casos que estén uniendo dos juicios con la palabra y, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, Juan come y María come, en ambos casos, ¿verdad? Pueden ser verdaderas ambas. Si ambas son verdaderas, entonces la unión de ambas también es verdadera. Si alguna de las dos fuera falsa, entonces yo pregunto, ¿comieron los dos? ¿Verdad? Entonces me va a resultar que en algunas es falsa, que alguno comió, el otro no comió, o no comieron los dos, ¿verdad? Esa es la manera como se trabaja con el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano, y lo podemos convertir a lenguaje formal para poder hacer este tipo de deducciones mediante tablas de verdad y corroborar si algo que se dice es verdadero o es falso. De estas tablas nacen todas estas reglas, llamadas las reglas o leyes de inferencia o de equivalencia, porque si se fijan aquí hay un símbolo que parecieron igual, ¿verdad? A la par de algunas de ellas, ¿verdad? Que me están dando una equivalencia más o menos verdadera, o mejor dicho, más o menos contingente, que puede ser cierta, puede que no sea cierta, pero en la mayoría de los casos, en este caso, por ejemplo, las leyes que estamos viendo en pantalla, en la mayoría de los casos donde existe un igual, siempre va a ser verdadero. Es decir, que lo que estamos diciendo es una ley
Es una ley innegable por los sentidos, innegable por la razón. Es una ley matemática, por tanto. ¿Y para qué me ayuda esto? Pues me ayuda para poder definir cuándo una argumentación es correcta y cuándo es incorrecta. Si alguien se vuelve experto en lógica formal y agarra un discurso, por ejemplo, de un político, un discurso, por ejemplo, de cualquier persona, y lo convierte al lenguaje formal, podría jugar con la ley de inferencia para saber dónde exactamente está mintiendo la persona. Lo podría perfectamente confirmar usando las leyes de inferencia, ¿verdad? Esa es la manera como se utiliza esos detalles tan importantes también como criterio de verdad. Pero hay muchos más criterios. Todo criterio de verdad, para que sea realmente válido, necesita de sentido común, de evidencia, de conciencia, de una autoridad que defina, por ejemplo, la comunidad científica, ¿verdad? O en el caso de las iglesias, pues un magisterio eclesial que define esas verdades, y la lógica, ¿verdad? Que es importante también para poder definir lo que es verdadero o no. Por lo menos estos 5 elementos son importantes tenerlos bien claros para encontrar la validez de un argumento. Nos vemos hasta la próxima clase.